Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancavelica H830M en la ciudad de Guayaquil y aquellos que nos escuchan también desde Cache Radio 90.9 FM desde esta misma ciudad. Saludos a la audiencia que nos acompaña en la península Santa Elena en el 94.9 y aquellos amigos que nos escuchan en las provincias hermanas de Los Ríos y El Oro, donde llegamos con el dial 830M y también con el 90.9 FM de Cache Radio. Esta semana, como todas, vamos a hacer un repaso de la información internacional y nacional y pues no antes sin agradecerles, por supuesto, a los colegas y amigos que nos acompañan en este panel. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros a la economista doctorando, que ya está muy largo ese doctorando, ¿eh? Ya le veo diciéndolo igual como 3 años, ya dele rápido eso. Leslie Rodríguez, al economista Gonzalo Calón, y ahora también es un personaje en el mundo político de apoyo de los técnicos y a través de su escritura en su blog personal Economista. Unas felicitaciones al ingeniero José Javier Orellana, que se mantiene siempre bien informado de los temas económicos, financieros a nivel nacional e internacional, y el economista Adolfo Arias, que pues es el activo y el baluarte de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Leslie. Saludos cordiales para toda la audiencia de Radio Huancavelica y bienvenidos al programa de Economía y Finanzas. Economista Gonzalo Bucalón. Hola, hola, buenas a todos. Un gusto tenerlos a todos aquí, estar una semana más con ustedes para repasar las noticias nacionales e internacionales. Mi querido economista Arias. Un saludo a toda la audiencia que sábado a sábado nos sigue en este su programa Economía y Finanzas. José Javier estará con buen audio. José Javier. Buenos días, saludos a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Bienvenidos a Economía y Finanzas. Bueno, vamos con el repaso de las noticias. Sí, empecemos con las noticias un poquito rápido para beneficio de la audiencia. Sí, señor. La Unión Europea y el Reino Unido dan por terminado el debate sobre un nuevo retraso del Brexit previsto para el 31 de diciembre, porque Londres ha comunicado formalmente que no quiere activar la prórroga que le permite solicitar el acuerdo de salida antes de que se acabe junio como fecha límite. El Producto Interno Bruto del Reino Unido sufrió una contracción del 20.4% en el mes de abril. Un poquito alta esa contracción. La deuda pública española sube en 35.294 millones de euros y alcanza un nuevo máximo histórico de 1.22 billones de euros. Nada más y nada menos que el 98.9% del PIB. Esto como consecuencia de la crisis del COVID, que se incrementó un 2.3%. A ver, despacito ahí, por favor, para yo a ver si aprendo. Aquí tengo el gran conocimiento de la doctorando, el economista y el ingeniero, todos muy bien informados y versados en temas financieros, económicos a nivel mundial. Y yo les pregunto, ¿cuánto dijo? 98% del PIB. 98.9. 98.9%. Y yo pregunto, y entonces con esas cifras, ¿España debería clasificar también como país en vía de desarrollo o sigue siendo país desarrollado? Doctorando, ¿usted que estudia allá? Espérense, finta medio con... Por favor, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, me parece que Italia, Grecia tienen niveles mucho más altos de endeudamiento, PIB sobre, deuda sobre PIB. Y esto de hecho, cuando hubo la crisis de la deuda, pues en el año 2008, España llegó a 115%. Antes más bien ha bajado, pues y ahora por el tema de la pandemia, pues ahora ha subido a los niveles que menciona el Ecoaris. Inclusive se estima que para cuando termine el año podría estar entre 110 y 120% sobre el PIB, el endeudamiento. Mire, yo creo que esto es más simple. Si usted está generando bastantes ingresos, entonces a usted la gente le presta más plata y le presta más barato y le presta con gusto. Eso es aquí y en la China. Otra cosa es el caso ecuatoriano, pues donde no hay ingresos, te prestan carísimo y después no te quieren ni prestar, ¿no? Pero en el caso de España, que es un país de la Unión Europea, que tiene un prestamista
que los quiere mucho como el Banco Central Europeo, y es un país que tiene genera una gran potencia económica, pues entonces no debería sorprendernos que el endeudamiento llegue a esos niveles. Bueno, ahí está, vea, ya mismo me va a decir, ya mismo me va a decir lo contrario. Gonzalo, no hay partes de España que básicamente son alemanas. Sí, por ejemplo, Mallorca es un fortaleza del turismo y es donde se retiran muchísimos alemanes. O sea y que se van de fiesta también muchísimos alemanes. Sí, básicamente los trabajos en España, yo recuerdo una vez que visité España, un anuncio en el frente, en la cubierta de Vanguardia, ladrillo y camareros. Bueno, vive mucho del turismo, y no solo de parte de Alemania, sino de Rusia, y casi la mayor parte de ingleses también van mucho. Y de hecho, la parte de alemanes van a permitir que vengan vuelos de turistas sin hacer cuarentena y sin tomar pruebas PCR, justamente para incentivar el tema del turismo en España. Claro, pero eso te da una idea de que el tejido productivo español es terriblemente de bajo nivel dentro de Europa, como el de Portugal, Grecia. No tiene industrias básicas muy fuertes. Sí, pero tienen el turismo que en algo compensa, ¿no? Y tienen una industria de turismo bien desarrollada. No claro, va a ser, o sea, está bien desarrollada, ¿no? Claro, pero no es tan fácil como decía el héroe de Dax, crear industrias básicas aún para el sur de Europa. ¿Cuál es mi héroe? Permítame informarme, por favor. Expresidente del Ecuador. Mi héroe no ha sido mi héroe, pero he De la graduado matriz productiva. he graduado en la misma universidad donde la economista Leslie y yo hemos estudiado. Por eso. Ahora, no olvidemos una cosa es el discurso, otra cosa fue la práctica. Y el discurso decía una cosa y la práctica otra, pero bueno. Pero ojo, no se olvide que igual España también existió, y en la historia está, que se le llama el milagro español, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que hubieron gran cantidad de desarrollo industrial de lo que antes era un país agrario. Entonces sí, es verdad que España no está al nivel de Alemania en desarrollo, o al nivel de Francia en desarrollo industrial, pero dentro de la Unión Europea y dentro de Europa, en el contexto europeo, tampoco es que es un país de los más pobres. Bueno, ahí está. Veamos, continuamos con los titulares. La Bolsa de Valores de Estados Unidos es la mejor opción para los planes de pensiones, con rentabilidades en los últimos 10 años promedio de 9.90% anual versus 4% de otros fondos a nivel mundial. Pero pregúntele a la doctora Anda Rodríguez qué tan factible es que eso se repita. Usted que está analizando, haciendo estudios econométricos al respecto. ¿A qué te refieres con que se repita? Con que se mantenga. Con que se repita el ciclo de retornos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Bueno, me imagino que te refieres por el tema de la pandemia, ¿qué tanto eso puede afectar? Bueno, hay varios escenarios. Hay algunos en que se recupera rápidamente y hay otros que no. Ya va a depender. Evidentemente, Estados Unidos espera que la recuperación sea mucho más rápida. Hay mucha incertidumbre, no podríamos decir o medírtelo, pero puedes tener varios escenarios con varios pronósticos. Pero te digo, entonces no es que el hecho de que haya sido los últimos 10 años el lugar para invertir significa que sea el lugar para invertir los próximos 10 años. Los planes de pensiones. No, pero los planes de pensiones pueden invertir en mercados emergentes, oro. Ojo, o sea, va a depender mucho, o sea, hay mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. Puede ser que esto haya sido ya todo y ya no pase nada más. Entonces, por lo tanto, lo que haya pasado en un momento muy específico en el mundo ya no se vaya a replicar. Entonces, evidentemente, pues esto no ha pasado nada. Es un dato atípico, como se dice en econometría. Pero no sabemos si esto se va a mantener, se va a repetir. Esa es la valoración donde no tenemos claro, ¿no? El tema de la pandemia. Ahora los quiero ver. Argentina extendió el plazo hasta el 19 de junio, el vencimiento del plazo de la oferta de renegociación de los 66.700 millones en títulos públicos. Incluye 2 años de gracia, una rebaja de intereses total de un poco menos del 62% y rebaja del capital promedio de menos 5%. Ahí está. ¿Qué decía de la deuda, economista Cucalón? Sí, no nos olvidemos que Argentina empezó ofreciendo 40 centavos por cada dólar de deuda,
y en este momento están cerrando pues, en 52 centavos por cada dólar de deuda en Argentina, ¿no? También están, de cierta manera, introduciendo un bono, bueno, una especie de cupón ligado al desempeño de las exportaciones argentinas, que lo que haría, pues básicamente es pagarles un porcentaje, creo que era un 10% más, en caso de que las exportaciones argentinas crezcan de arriba de un determinado nivel, ¿no? Sí, y pero de es un esta warrant, manera, pues, querido están Alberto. mucho más cerca, están cerrando mucho más cerca la negociación a lo que hasta hace un par de semanas, pues hablábamos aquí, que era lo que pedían los bonistas, que eran 53 centavos por dólar, ¿no? Y dentro de esto, pues hay que decirlo un poco, lecciones para el Ecuador. Así el Ecuador puede lograr esos 53 centavos por dólar o 52 centavos por dólar, pues excelente, ¿no? O sea, me parece que ese es un gran resultado porque es prácticamente la mitad de lo que van a tener que pagar ahora. Y las tasas de interés también, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, hay Bolsa un de tema valores. ahí. El warrant que ofreció es un warrant, que es una opción especial, que lo que ofreció Argentina de las exportaciones. El equivalente para Ecuador sería un warrant en el precio del petróleo. Pero para mí que lo que dice Alberto es lo correcto. Ese es el piso de la negociación. Lo que alcance Argentina para Ecuador va a ser el piso, no el techo de la negociación. Bueno, Bolsa de Valores de New York se recuperó este viernes luego de su peor sesión el día anterior. Desde la debacle del mes de marzo no había tenido esas caídas. El temor a una segunda ola de COVID y los pesimistas pronósticos de la Fed sobre la economía. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el jueves que cree que la economía de Estados Unidos tocará fondo en el segundo trimestre. Comenzará a mejorar con el tercero y tendrá un alza gigantesca en el cuarto trimestre. Eso con los titulares internacionales. Veamos en el arroz con menestra, como dice nuestro director. 173,000 trabajadores perdieron sus empleos entre despidos intempestivos, acuerdo entre las partes y aplicación del artículo 169 del Código de Trabajo. Eso lo expresó el ministro de Trabajo ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Por contraste, 200,000 desafiliaciones al IE se han registrado hasta la fecha según las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito. El BID estima que se podrían perder hasta 500,000 empleos formales a lo largo del año si no se toman las medidas para una reactivación efectiva. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ha enviado a la Asamblea Nacional una objeción o veto parcial al proyecto de ley humanitaria aprobado el pasado 15 de mayo con 32 observaciones, que según el mandatario permitirán que la norma sea un instrumento justo de apoyo a los más vulnerables y facilite la reactivación económica. Rebajas de hasta un 25% en las pensiones de las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales de los centros de desarrollo infantil, escuelas, colegios y universidades, plantea el presidente a la Asamblea para que se incluya en la ley de apoyo humanitario. El Banco Interamericano de Desarrollo concede financiación por 280 millones a Ecuador para la reforma del sector energético. Vea usted. Recaudaciones netas del SRI caen 14.4% debido a que las recaudaciones internas caen en 14.24% y las recaudaciones por importaciones en 25.31%. Las ventas del sector productivo debido al COVID-19 caen 14.101 millones entre el 16 de marzo que empezó el encierro por la pandemia y el 24 de mayo del 2020, según el Ministerio de la Producción. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emite la resolución que permite a la banca renovar los diferimientos de pago de sus créditos por 90 días más. La disposición también amplía un poco el plazo para los nuevos, para los
o los que quieran acceder por primera vez al financiamiento. Bueno, director, esos son los titulares. Démosle de manera rápida un vistazo a qué pasó en realidad con las bolsas de valores en esta semana. El día jueves tuvieron una gran caída, como ya lo dijimos hace un momento, y el viernes se empezaron a recuperar. Pero, sin embargo, el índice, el Standard & Poor's, cayó 4,76% y tiene caídas acumuladas de 5,86%. El índice el tecnológico, 1,63% cayó en la semana y tiene ganancias acumuladas a la fecha, de enero a la fecha, de 10,66%. El índice, el Dow Jones, cayó 5,55% en la semana y tiene caídas acumuladas en lo que va del año de 10,28%. El precio del oro subió 2,70% y tiene un incremento acumulado en lo que va del año de 13,85%. La plata, 0,07% subió el precio en esta semana y tiene caída de precio acumulada de 1,90%. Leslie, el precio del petróleo esta semana cayó 6,44% y tiene caídas acumuladas de 40,26% en lo que va del año. ¿Qué está pasando en el sector petrolero, Leslie? Sí, bueno, esta semana hubo caídas del precio del petróleo justamente porque han salido nuevos datos, especialmente de incrementos en la reserva de Estados Unidos, y pues eso ha llevado de que han llevado incrementos de la reserva de Estados Unidos en 538 millones y por lo tanto eso ha llevado de que el precio de petróleo suba. Y la demanda pues no ha sido sostenida en todo este tiempo. De hecho, el Banco Mundial ha manifestado un informe que aproximadamente 7,6% creen que va a ser el decrecimiento del PIB global. Y entonces eso vemos los resultados del precio. Bueno, ahí está más o menos qué es lo que ha pasado por el momento en el tema petrolero. El dólar con respecto al euro, un euro 1,13 dólares. Esta semana se apreció el 0,25%, pero tiene una depreciación acumulada en lo que va del año de 0,39%. Y la libra esterlina, una libra esterlina, 1,25 dólares, también se apreció el 0,96% y tiene una apreciación acumulada en lo que va del año del 5,42%. El índice IBEX, el español, cayó 7,37% esta semana y tiene 23,63% acumulado. El índice DAX, 6,29%, el índice alemán cayó en esta semana y tiene también una pérdida acumulada de 9,81%. El FTSE 100 de Reino Unido, 5,85% cayó en esta semana y tiene acumulado 19,06% de pérdidas en lo que va del año. El índice Nikkei de Tokio, Japón, 2,44% cayó en la semana, 5,71% acumulado. El Shanghái de China cayó 0,38%, 4% acumulado. El índice Bovespa de Brasil cayó 1,95%, 19,76% acumulado. El Merval de Argentina esta semana cayó 3,79%, pero tiene una ganancia acumulada de 4,19%. En las inversiones del director, pasando 9.466 dólares y 31,54% de ganancias acumuladas. Listo, director, con el resumen de lo que ha pasado en la semana. Una semana, diríamos que sin mucha trascendencia, aparte de las declaraciones del presidente Trump, que celebraba el día martes el incremento del índice del Standard & Poor's y que el día de ayer, en cambio, pues se escondía la cara. Es interesante, ahora le llaman Trump Economics, Trumpnomics, a la forma en que él hace el análisis a la economía y cómo se funciona. Y hay una explicación un poco de qué es lo que está pasando en los mercados, por qué un día sube y por qué otro día decrece. Y eso pues básicamente es gracias al error que ha existido en los cálculos de la data y que ha mal informado a los mercados internacionales sobre los niveles de desempleo. Porque recordemos que los niveles de empleo o desempleo son los que afectan las expectativas sobre cuál va a ser el último resultado, la línea final de los resultados de las empresas, y eso afecta pues al mercado especulativo o al mercado de capitales. Eso es lo que básicamente ha pasado, pero las declaraciones ya, como dijo hace un momento el economista Arias, las declaraciones de las autoridades económicas en los Estados Unidos de Norteamérica, pues dicen
que efectivamente la recuperación no va a ser sino hasta el año 2021 y que los niveles de desempleo se van a quedar en alrededor del 9.3% en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ustedes van a decir, la audiencia va a decir, oye, ¿por qué se preocupan tanto de lo que pasa en Estados Unidos de Norteamérica? Pues bien, porque ellos al final del día, esa economía es la que emite el papel moneda o el dinero, que es el que circula en todo el mundo como patrón de comercio y de intercambio. Y lo que pasa en esa economía ciertamente afecta a todo el mundo desde el punto de vista del precio de los activos financieros y el movimiento de los capitales. Esa es básicamente la explicación para beneficio de la audiencia. José Javier, ¿qué te parece que el presidente Trump le dicen ahora el hombre de los Trumpnomics o Trumpenomics? A ver, o sea, Trump está básicamente peleando por su reelección, ¿no? Y en Estados Unidos el voto va muy dirigido por el tema económico. Entonces, él llegar a noviembre con desempleo del 10% lo hace muy, pero muy difícil de que gane la presidencia de nuevo. Ciertamente, no solamente que va a ser difícil para el presidente, sino que además el mismo gobierno federal está ya manejando el discurso que tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica tiene que considerar aún otro paquete de asistencia para procurar la reactivación económica al ritmo que ellos quisieran y mantener baja los niveles de desempleo, porque hay un inconveniente desde el punto de vista teórico a la economista doctorando. Va la pregunta. Con tasas del 0 o 0.25%, ya has aplicado todo lo que te dicen los libros con respecto a facilidad de liquidez para reactivar la economía. ¿Qué más puedes hacer a estas alturas de la vida o de la historia económica de los Estados Unidos y por qué no decir de las naciones que somos básicamente afectadas por eso? Esa se la dejo a Leslie y a Gonzalo, pues, que son los personajes que dominan el tema económico. Bueno, en el caso de Estados Unidos, ya casi la política monetaria es un recurso casi que agotado, que ya bajarse las tasas de interés sería ya ir a niveles negativos. Y por el lado pues de incentivos fiscales, hacer política fiscal, es decir, seguir aumentando el gasto público, el nivel de endeudamiento para poderles dar dinero a las personas para que no caiga el nivel de consumo. Aparentemente podría ser la vía para poder sacar la economía, pero bueno, hay otros factores. O sea, el problema de Estados Unidos, me lo mencionaban, era que hay muchas personas que están recibiendo este dinero y que les conviene más estar bajo esta situación, reciben más dinero bajo esta situación que si estuvieran trabajando. Entonces hay muchos negocios que han preferido mejor mantenerse cerrados y ni siquiera reaperturarse. Entonces ahí hay la disyuntiva en qué tan conveniente es ayudar a la economía, pero de ese nivel que ya no hay incentivos para que la gente trabaje, sino que reciba las ayudas económicas del gobierno. Gonzalo. O sea, a ver, en este momento cuando tú vas a poner tu tasa de interés a 0, bueno, siempre puedes ir a la tasa de interés negativa, que es básicamente, pues, digamos, amonestar a los bancos que no estén prestando el dinero. Y también puedes ir por el lado del famoso, pues, lo que los gringos le están llamando helicopter money, el dinero de helicóptero, ¿no? Que básicamente es la idea de que el Estado mande un helicóptero y bote los dólares por el helicóptero y que cada quien recoja todo lo que pueda. Entonces, esas serían las dos, pues, nuevas y grandes métodos para poder estimular la economía. Y también un método que es muy normal, digamos, sería muy importante en los Estados Unidos, que es el hecho de que te devuelven tus impuestos. Como usted sabrá, director, que usted que es fan de ese sistema, en los Estados Unidos, pues todos, hasta el más pobre, tiene que declarar sus impuestos. Entonces el gobierno de los Estados Unidos lo que hace es ver de los que declaran sus sueldos, de los que declaran sus impuestos, cuál es los que menos ganan, y a esos les inyectas más dinero. Les devuelves más la plata. No solo no le cobras, sino que les hace una transferencia directa. Por eso es entonces, helicóptero. Entonces de esa manera puedes estimular el consumo y estimular a la economía, aún cuando ya tengas los intereses en cero.
O sea, en otras palabras, tú me estás explicando que los Estados Unidos está aplicando o está pensando en aplicar un sistema de subsidios focalizado, como lo conoceríamos aquí la audiencia ecuatoriana. Pero ya lo explicó, ya les mandó el cheque con la firma de Donald Trump y Pero ahora ese- están viendo pero si ese- necesitan más cheques. Ya lo Pero ese cheque no fue focalizado, ese cheque fue a todos los ciudadanos. No, menos de $74,000. Bueno, tienes razón, menos de $74,000, Y menos de Estados $98,000 por familia, si no me equivoco. No, sí, pero igual en Estados Unidos sí hace. Si tú ganas menos de $25,000, tú tienes lo que se llama Earned Tax Credit. Te dan como $3,000, $4,000 más Sí, cupones para la comida, etcétera. O sea, de acuerdo. la declaración de pobre en Estados Unidos es alrededor de $24,000, $27,000. No me acuerdo en este momento porque cambia con $24,500 la va inflación. cambiando de año, sí, va cambiando de año en año. La línea de la No, pero tiene pobreza. que ser más. 24,500 era Es la línea de la pobreza. 10 años atrás, era 24,000. Claro, entonces ya lo hacen, pero lo que Estados Unidos le queda por hacer, que sería probablemente lo que haría el próximo presidente Biden, es una política de gasto, de inversión pública, que ya fue lo que se hizo anteriormente en otras épocas. Entonces, nuevos highways inteligentes, nuevos aeropuertos, etcétera, ¿no? Ya sales de la política monetaria a la fiscal. Sí, señor, eso Y sería con el eso das camino. empleo también. Ese sería el camino que les tocaría, Porque ya aparentemente. lo que pasa es que ya estás en un Minsky moment, ya no puedes jalar de lo monetario más, ya lo monetario lo tiraste todo por la borda, ya hiciste todo lo que podías hacer monetariamente. Ya la Reserva Federal compra junk bonds, o sea, ¿qué más puedes hacer? De acuerdo. Bueno, vamos a tener que irnos a la pausa y regresamos a seguir en nuestra conversación. Regresamos en un momento.